Ahí estamos. Bueno, lo que vamos a hacer en este ratito es, vamos a arrancar con la unidad 4 y siguiendo la lectura del texto, la unidad 4 va a ocupar hasta el final de la Soledad Primera y tendríamos tres clases para trabajar con ella, ¿sí? Que sería la clase de hoy, la clase del 23 y la clase del 30. Acuérdense que el 6 de noviembre no tenemos clase, tenemos las jornadas de la CIRCE, yo después les voy a pasar bien el programa, eh, así que bueno, estaría bueno si pudieran venir, eh, así que ese miércoles no vamos a dar clase. Bueno, entonces la unidad 4 sería toda hasta el fin, la soledad primera hasta el final, ¿sí? Eh, los temas de esta unidad son temas que están planteados desde algo así como la hibridez genérica y la propuesta que hay dentro del programa es eh, los rótulos de égloga, epilio y epitalamio, ¿sí? Serían como los tres géneros menores, o por llamarlos de alguna manera, que están presentes ahí. Y por otro lado, el otro problema de alguna manera dentro de la presencia de estos géneros, de algunos más que de otros, estaría como latente la posibilidad de entender las soledades como un experimento alrededor de la épica, ¿sí? Del género épico, alrededor del género heroico. Al respecto, les hablaba hace un rato de Mercedes Blanco, que iba a ser otra de las críticas en las cuales nos vamos a referenciar bastante, que es la autora del artículo que expuso Pablo eh, hace unas 3 o 4 clases. eh, Tiene toda una teoría acerca del estatuto heroico de las soledades. En realidad, más que una teoría, tiene un libro. Como el libro no lo tenemos, por lo menos yo no lo tengo, lo que le subí en la bibliografía son 2 reseñas del libro. Son 2 reseñas muy completas y en realidad lo que interesa es que las reseñas están planteando el problema de por qué se puede pensar a las soledades como un nuevo modo de hacer épica, un nuevo modo de escribir poesía heroica. En el caso del Polifemo pasa lo mismo, ¿sí? En el caso de la fábula de Polifemo, que como ustedes saben es el otro gran poema de esta época, pasa lo mismo y una posible resolución al problema se, se encuentra en el hecho de que el polífemo está escrito siguiendo uno de los géneros menores de épica menor tradicionales de la antigüedad clásica, que es el epilio, ¿sí? Eh, en el caso de las soledades, el problema es mayor porque no solo hay vestigios de epilios, sino que hay vestigios de otros géneros. Entonces, la manera de pensar esta posibilidad de una épica menor no solamente se referencia en el epilio, sino que se tiene que pensar en otros géneros. Entonces, las posibilidades genéricas son varias, variadas, abundantes, pero en el programa decidimos resumirlas en estas otras dos, ¿no? Pensar en la égloga y pensar en el epitalamio. De la égloga ya estuvimos hablando, ¿no? De la égloga ya estuvimos hablando, ¿se acuerdan que les hice referencia al artículo ese de Aurora Ejido que habla sobre la inexistencia de preceptivo alrededor de la égloga y sin embargo es un género que se va nutriendo a lo largo de estos 2 siglos y los poetas siguen escribiendo bajo el modelo, ya sea bajo el modelo, bajo la matriz de la égloga, ya sea bajo las posibilidades de contenido, ¿no? De la égloga. Eh, Y después del epilio también hablamos, ¿no? O no hablamos mucho del epilio acá. No hablamos del epilio. Bueno, eh, ¿alguien se acuerda lo que es el epilio? Vagamente tengo un recuerdo de eso de género de épica menor, o también una mezcla de
eh, como hibridado con el idilio, ¿puede ser? Sí, puede Eso, ser. El idilio sería otro de esos géneros que está como dando vueltas, ¿no? Acá que no lo pusimos. ¿Y qué más? ¿Te acordás alguna de las cuestiones más importantes del epilio? en relación al verso, ¿decís? No, no, en relación al verso no, porque no las hay en relación al verso. Ah, no, no recuerdo bien. Bueno, no importa, vamos entonces a recurrir a un material acá para hacer un pequeñísimo repaso por el epilio. Eh, Perdón que estoy... Esto tiene que ver con esa vagancia de los profesores universitarios que, como ustedes saben, es lo que los define. Entonces, perdón, pero voy a recurrir a un presi que no estaba pensado para ustedes, pero bueno, todo sirve. Acá tenemos, acá, epilio, ¿sí? Están viendo la pantalla, ¿no? ¿Se ve? Sí, Bien, sí. bien. Entonces, fíjense, es un poema épico de corta extensión, ¿sí? Es un poema épico breve. Es cultivado, digo, la tradición lo trae de los autores griegos del periodo helenístico, es decir, no tiene que ver eh, con el periodo, digamos, clásico. Son textos mítico-narrativos, ¿sí? Que están a medio camino entre el epos y el eidilion, ¿sí? Es decir, entre unas descripciones y una epopeya. Y se contamina con otros géneros literarios. O sea, ya el epilio en sí mismo está marcando una hibridez, ¿no? Se contamina con otros géneros literarios como la éloga, la elegía, el epitalamio, la lírica y la tragedia. Ahora bien, ¿qué otras características tiene? Tiene un tema mítico, tiene un metro heroico, pero digamos que el tema del metro heroico en este caso, en las soledades, no nos está resolviendo mucho, porque no es el caso de Polifemo en el cual tenemos la utilización de la octava, ¿no? Que la octava es la estrofa épica eh, por excelencia. En este caso no, digamos que el metro heroico acá podríamos relativizarlo un poco. Posee epítetos ornamentales del mismo modo que la épica, ¿sí? Símiles épicos, eso que la poesía épica utiliza como comparaciones, ¿no? Cuando antes de entrar en una batalla o algo así, que se establecen una serie de comparaciones, a veces hasta tópicas, eso lo que definimos como símiles épicos, y a veces tiene esta elaboración de catálogos, ¿sí? Estos catálogos de naves propios de la épica. Estos son características generales, no quiere decir que acá vayamos a encontrar eso, ¿no? Son características generales del epilión, perdón, del epilión. Bien, ¿qué más? Tiene tramas y estilos de distintos orígenes. Entonces acá tienen un ejemplo de cómo coinciden o coexisten cuestiones épicas, cuestiones de la tragedia y elementos líricos. En lo que tiene que ver con la épica, las hazañas de los héroes generalmente le concede el protagonismo a los personajes femeninos, sobre todo historias de amor que desembocan en un fin trágico. Así, los discursos en estilo directo de las heroínas se asocian a los monólogos de las tragedias. Y de lírica lo que tiene es una participación más importante de la voz poética, ¿sí? Que comenta y que reflexiona.
Sigamos. Bueno, ¿qué pasa en la literatura española con esta palabra epilio? Es un término que está usado solo 4 veces en total por los autores clásicos, por lo que su referencia a un género antiguo realmente existente ha sido seriamente cuestionada. Pero es admitido hoy por algunos críticos como designación genérica de ciertas obras poéticas narrativas del siglo de oro. Fíjense, la fábula de Héroe y Leandro, los amores de Marte y Venus y el llanto de Venus, los polifemos de Carrillo y de Góngora, el Fénix, el Faetón, la fábula de Apolo y Dafne y la Europa del Conde de Villamediana, la Filomena, la Circe y la Andrómeda de Lope, el Orfeo de Jáuregui, la fábula de Leandro y Hero de Bocángel y el Adonis de Soto de Rojas. Fíjense, ¿qué tienen en común todos estos poemas? ¿Qué les parece? La época que fueron escritos, no sé, veo, No, la época que fueron el escritos, recorte. sí, la época que fueron escritos se desarrollan, fíjense que se desarrollan sobre todo en el siglo XVII, si bien tenemos la fábula de Héroe y Leandro de Boscán, es como que después podríamos pensarlo como un género del barroco. ¿Y qué otra cosa? Temáticamente, fíjense que todos nos cuentan historias mitológicas, ¿sí? Todos nos cuentan historias mitológicas que, como dice el final de la cita, son obras todas de índole y temas ovidianos, ¿sí? Son épicas pequeñas, ¿sí? Tan temáticamente, todas estas obras anteriormente estaban, bueno, se sigue usando el término, pero estaban rotuladas bajo el título de fábulas mitológicas, ¿sí? Con el término epilio se le da un poco más de profundidad a esa idea de fábulas mitológicas, que finalmente lo único que estaban dando era una referencia temática del género, ¿no? Lo que está haciendo con el término epilio se está profundizando un poco, se le está encontrando una especie de tradición, ¿sí? O sea, piensen que son poemas surgidos en esta época, digo, en origen, ¿no? En esta época alejandrina como modo de reaccionar, ¿sí? A las épicas mayores, en este caso pasa un poco lo mismo, ¿sí? Es, son poemas que se piensan como alternativas a la poesía épica que ya está bastante desgastada, y entonces les decía que nombrándolos como epilios se les suma sentido a lo que tienen estos textos. No se queda solamente en la fábula, sino que se les suman todos estos aspectos. Por otro lado, el epilio tiene una característica que es, además de todo esto, es fuertemente, si bien es narrativo, se está contando una historia y todo, hay una gran importancia de las descripciones, ¿sí? Bueno, de acá nos vamos porque ya no nos sirve. Y lo que es importante también es que claro, la temática mitológica, acá estaba Dana diciendo esto de la temática mitológica cuando yo les preguntaba qué tienen en común. Lo que les estaba diciendo también es que Góngora escribe la fábula de Polifemo y Galatea, que claramente se adscribe a este género con todas las características acá mencionadas, pero por otro lado, experimenta con el género de alguna manera en las soledades, ¿sí? Entonces, por eso la complejidad esta genérica de las soledades es tal, porque está experimentando con géneros que en sí mismos también están proponiendo determinada hibridez, ¿sí? Entonces, bueno, en un montón de elementos en un montón de elementos de las soledades podemos pensar que en realidad lo que estamos es frente
a la presencia de una materia, de un tipo de materia identificada con este género. ¿Alguna pregunta? Bueno, el otro de los géneros, bueno, la égloga no. eh, el otro de los géneros acá presente es el epitalamio, ¿sí? Entender o pensar las soledades como un poema en donde el elemento epitalámico está jugando un rol fundamental. ¿Alguien sabe lo que es el epitalamio? ¿No? ¿Qué se les ocurre? Recuerdo, ya estoy medio patinando, me parece, pero recuerdo eh, canto en torno al matrimonio, ¿no? Al casamiento de los amores, una especie de himno, ahí ya no sé si estoy... Sí, 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 eh, sí, sí. Sí, es como un himno nupcial, digamos, ¿no? Es un género que tiene que ver con la celebración de una ceremonia nupcial, de una ceremonia matrimonial. Es un género que tiene su trayectoria y también es un género menor. ¿Sí? También es un género menor y también es un género menor que conjuga en sí mismo elementos de otros géneros. De alguna manera es similar a lo que estábamos planteando para el epílogo y similar a lo que ya planteamos para la ego, ¿no? Entonces la soledad desaparecería como una especie de matriz propia, ¿sí? Que está mezclando y juxtaponiendo todos estos géneros que vienen en sí mismos con toda una carga de mezcla propia, ¿sí? De ahí también la complejidad del poema. De ahí también su falta de definición en términos de si es una cosa, si es otra, su falta de estos problemas con el sujeto poético. Digo, todo esto viene muy ligado a la cuestión de la hibridez genérica. ¿Sí? Que sería una hibridez genérica al cubo, ¿no? Entonces, el epitalamio también trae una tradición proveniente de la antigüedad clásica. O sea, también ahí hay una experimentación con el conocimiento, con la enciclopedia que trae Góngora y que traen sus lectores o que por lo menos quiere que tengan sus lectores, ¿sí? Hay un artículo, vuelvo a Mercedes Blanco, que se llama Góngora y la tradición, perdón, Góngora y la poética del epitalamio, que lo tienen en la bibliografía y en donde lo que hace Mercedes Blanco es describir un poco cómo entra la tradición epitalámica a España y cómo se puede ir viendo en distintos lugares de la poesía gongorina y cómo finalmente hace eclosión en las soledades. Después nos vamos a detener un poco en el artículo de Mercedes Blanco, pero lo que me parece interesante es que, no interesante, lo que me parece bastante útil es que ella lo que va a hacer es, a partir de esta idea, va a proponer una estructura para, eh, para la soledad primera. Digo, y esto me parece que es interesante porque nos va a servir para ordenarnos un poco en la lectura, ¿no? Ahora yo se los comparto. Acá está, ¿ven? Entonces dice que esta idea de que estamos frente a un poema nupcial va a arrancar
Bueno, todavía en la sierra, cuando empieza el desfile de los regalos, que es el que nunca vimos, el desfile de los regalos, eh, porque a ustedes se les ocurrió ponerse a pelar papas en vez de ponerse a leer esto, y a sus docentes se les ocurrió hacer paro. Eh, entonces, dice que ahí arranca. ¿Por qué? Porque es toda una serie de regalos que se llevan a una boda. Entonces eso el texto ya lo adelanta en ese primer encuentro. Esta caminata, ¿sí? Que es donde empiezan a bailar, ¿se acuerdan que vimos que bailaban las serranas y todo? Sigue como en esa línea y en esa se engasta, dice Mercedes Blanco, se engasta en ella la larga digresión del llamado discurso de las navegaciones, ¿sí? O sea, ella ve el discurso metido dentro de esta caminata nupcial. Ahora vamos a ir a esta parte que dice, al llegar a la aldea, el baile nocturno y los fuegos artificiales que preceden a la noche y al sueño, ¿sí? O sea, ahí terminaría lo que teníamos programado para hoy. Y después, toda la otra parte, yo después esto se los paso, igual está el artículo que lo pueden revisar, organiza de alguna manera, ¿sí? Eh, todo lo que falta. Y lo organiza en términos de eh, la boda como el elemento principal, ¿sí? Entonces, si bien el artículo de Mercedes Blanco está y ustedes lo pueden leer y todo, eh, algunos conceptos que me parecen importantes antes de entrar al, antes de entrar al texto, ella, como les decía, hace todo un recorrido sobre la poética del epitalamio, elementos que, eh, los elementos que constituyen y que construyen el género, ¿sí? Tanto con, les voy a leer un párrafo así más o menos tenemos en claro de lo que estamos hablando. Dice, así el epitalamio se caracteriza por alternancias rápidas entre una visión objetiva y distanciada y una participación del poeta en lo que se refiere. Desplaza sin cesar el enfoque entre las figuras principales, los novios con los dioses y otras figuras en posición de acólitos, y la multitud festiva que los rodea, y que incluye coros, portadores de antorchas, auxiliares del rito o simples curiosos. En cuanto al llamado ornato, usa en abundancia de aliteraciones, anáforas, paralelismos y antítesis, metáforas vegetales y florales, mezcla tropos y conceptos idealizadores y otros humorísticos y de familiaridad focosa. Entre sus detalles, motivos, adornos característicos se cuentan el retrato de Himeneo como un dios de belleza andrógina, de larga cabellera y mejillas sonrosadas, apenas sombreadas por el primer vello, las antorchas que se agitan en manos de esta deidad o en la de los asistentes al rito, palacios y jardines con profusión de flores formando tapices o arcos o lluvias, Venus con sus acompañantes, Cupido y las gracias y sus accesorios, mirto, rosas, palomas, cisnes, espuma, perlas, sobre un fondo de grutas, de jardines o de paseos marítimos o aéreos, Juno, protectora del matrimonio con sus pavos reales, los amorcillos juguetones con sus arcos y sus flechas, ocasionalmente Apolo con su lira y el coro de las musas, Baco con su tirso y su séquito de sátiros y ménades, los símbolos de unión y concordia como el yugo, las guirnaldas, los lazos y los nudos, las diestras unidas, la estrella éspero o lucero vespertino que señala el comienzo de la noche de amor, el canto, las flautas, la cítara y la danza, los coros de muchachas y de jóvenes, las parcas que hilan con lana cándida días felices y prometen un glorioso porvenir, los augurios de larga y brillante decadencia, perdón, descendencia y el lecho o tálamo, los besos y el combate en que el ardiente novio fuerza el pudor armado de lágrimas, de uñas y dientes de la novia. Esta lista, insistamos, no es exhaustiva y no aparecen todos estos motivos en el mismo texto, ni tienen todos la misma importancia. Bueno, así que estuvo bueno eso de la brillante decadencia del matrimonio en vez de la brillante descendencia, fue un súper fastidio. Bueno, eh, entonces les decía que bueno, es como una profusión de elementos mitológicos, ¿no? Fíjense que es una lista
grandísima de cosas que pueden aparecer en esta descripción de las bodas, en este canto nupcial. Y la soledad es, en este universo, en este gran universo mitológico que construye, se hace eco de un montón de estos elementos. Y les quería decir algo más, pero me olvidé ahora. Bueno, yo me voy a... bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo al respecto. Bueno, entonces vamos un poco al texto. Bien. eh, Voy a ponerlo acá si quieren, un poco. Está solo el texto, no hay nada. A ver, mira. Bueno, acá. Están viendo el texto, ¿no? Dale. Bueno, ¿alguien quiere leer? ¿Nadie quiere? Bueno, Si querés, leo. dale. Igual poquito, leemos hasta el 510. Dale. En suspiros con esto, y en masa negó lágrimas el resto de su discurso el montañés prolijo, que el viento su caudal, el mar su hijo. Consolayo pudiera el peregrino con las de su edad corta historias largas, si, vinculados todos a sus cargas, cual próvidas hormigas a sus mieses, no comenzaran ya los montañeses a esconder con el número el camino y el cielo con el polvo. Enjugó el viejo del tierno humor las venerables canas y levantando al forastero dijo, Listo, ¿sigo ahí? paremos acá, paremos acá, paremos acá. Bien, a ver, ¿cómo retomamos esto? ¿En dónde quedamos? Quedamos, o sea, terminó el discurso del hombre, ¿no? Del político serrano, ¿se acuerdan? Del discurso contra las navegaciones, eh, todo lo que vimos, todo lo que expuso Jim en la clase pasada, y ahora entonces se cierra este discurso, ya sabemos cuál fue la cuestión, y entonces, ¿cómo se cierra este discurso? Con lágrimas, ¿sí? Cierra el discurso con lágrimas. Esto, eh, bueno, lo podemos pensar, lo podemos, digo, cómo se desplaza el tópico del que con lágrimas invade, inunda la naturaleza, cómo se desplaza el tópico de ese lamento amoroso, se desplaza a otra cosa, ¿no? Fíjense que aparte esto es igual, ¿no? Está como construido de la misma manera, ¿por qué? Porque lloran más lágrimas que qué, son lágrimas peores.
que el viento su caudal, ¿sí? O sea, que el viento que eh, sepultó sus riquezas y que el mar que sepultó a su hijo, ¿sí? Fíjense que está como que cierra, aclara otra vez las dos cuestiones, ¿no? Ese naufragio que se quedó con sus riquezas y con su hijo. Y la acción, además de la acción esta de relatar toda esa historia, todo ese discurso, además de eso se complementa y se completa con las lágrimas. Y tiene como un otro punto de complemento, que ¿cuál es? ¿Cuál es la reacción frente a eso? ¿Cuál es perdón, no sé si creo que me perdí. ¿Cuál es la reacción frente a qué Frente precisamente? a ese llanto del hombre. Que que se levantan, ¿no? Y se empiezan a seguir Se empiezan camino. a ir, pero si no se hubieran empezado a ir, ¿qué hubiera pasado? El peregrino hubiera hablado. Exactamente, el peregrino hubiera hablado. Fíjense que esto lo podemos enganchar con el artículo que los chicos expusieron hace un rato, ¿no? O sea, el peregrino podría haber hablado. ¿Y qué podría haber dicho? ¿Cómo lo hubiera consolado el peregrino? Con sus propias penas, ¿sí? Consolarlo pudiera el peregrino con las de su edad corta, historias largas, ¿sí? Entonces, fíjense que esto está bueno porque por un lado es esto, ¿no? Remite otra vez a esta figura, primero el peregrino, ¿no? De vuelta, o sea, acuérdense de esas oscilaciones para mencionar a este sujeto, ahora es el peregrino, lo que nos lleva a pensar, por ejemplo, en la novela bizantina, digo, esto que está como sometido a una serie de aventuras, bueno, todo esto que estuvimos diciendo, otra vez con la palabra peregrino se introduce esta idea. Con la de su edad corta, historias largas, ¿sí? Fíjense que ahí está como evocando todo un universo hacia el lector que puede imaginar todas estas historias largas de su edad corta. Y de alguna manera está cohesionando esta idea de este universo amoroso que no sabemos muy bien si existe, si no existe, con esta reacción del anciano, ¿no? Esto de una reacción similar a los enamorados tendría su correlato en si el peregrino contara su historia. ¿Sí? Pero esto no sucede. Digo, el poema nos promete una historia que no existe, ¿sí? Es otra vez un poco este juego que decían en la obra anterior entre la memoria y el olvido, ¿no? Cuando la memoria parece que se va a abrir camino, ahí viene el olvido, ¿sí? Entonces, fíjense que está esto como esbozado, ¿sí? Y por otro lado, y por otro lado, lo que va a haber después va a ser como a partir de eh, como de este trabajo con la interlocución, por decirlo de alguna manera, va a haber como una inserción, ¿sí? Lenta del peregrino dentro de ese espacio, ¿sí? Que si lo pensamos en términos de lo que decíamos hace un rato, es como que el peregrino se va a incluir dentro de lo que es esa caravana hacia el elemento tal vez central de esta parte de la soledad primera, que es la historia de bodas. Y la otra cosa importante es que cuando veíamos el discurso contra las navegaciones, Jiménez lo que hizo hincapié es en la construcción de ese paisaje, ¿no? En cómo se armaba ese paisaje otro, esa cosa distinta, ese salir hacia el mar. Ahora lo que vamos a ver es la construcción de otro paisaje, ¿sí? Un paisaje en el cual ese, digo, como ese primer espacio del peregrino, ¿no? Que era el espacio al que llegaba, el espacio del bienaventurado albergue, bueno, eso que también les explicó Gine, ahora es como que se va a intensificar en la acumulación de elementos de lo pastoril,
condicionado claramente por esa acumulación mitológica que en esta segunda parte de la Soledad Primera va a estar mucho más clara y mucho más fuerte, ¿sí? Tal vez condicionada por estos tres géneros a los que está mirando, ¿no? A los que está proponiendo como modelo. Pero eso es Perdón, un proceso que va a venir de aquí en adelante. Perdón. no, no, y lo que quería agregar es que esa transición, ¿se escucha? Que Sí, sí, esa perfecto. transición, digamos, al nuevo paisaje está como marcada, si uno lo piensa, digamos, se imagina, ¿no? O lo piensa cinematográficamente, pensando en ese artículo que leímos hace un tiempo. Primero tenés que los suspiros y las lágrimas, que son como trasuntos del viento y el agua, anegan, digamos, el discurso, ¿no? O sea, porque dice, anegó lágrimas el resto de su discurso. O sea, primero son esos dos elementos que se relacionan más con el espacio del mar, los que interrumpen el discurso. Y después, la siguiente interrupción, que es algo que ni llega a suceder, que sería como la historia del peregrino, se da, digamos, si lo imaginamos, es como que la escena como un fundido, ¿no? Porque habla de que el movimiento de los montañeses oculta el camino por lo numerosos que son y el polvo oculta el cielo. O sea, como que se funde todo y a partir de ahí empieza, digamos, es la caravana y empieza el nuevo espacio. O sea, como que esa transición incluso está marcada a partir de una imagen bastante visible, bastante imaginable, que es esta de el movimiento de los montañeses y de, digamos, la desaparición de la imagen a través del polvo y del movimiento y de la cantidad de gente que tapa el camino para entrar a un espacio nuevo. Perdón, acá con situaciones. Sí, claro, perfecto. Y aparte está bueno esto que tapan como esto, ¿no? Esconder con como este fundido que dice Jime, pero eh, que está como justamente, ¿no? Borrando ese paisaje y aparte como está expresado, ¿no? Esconder con el número el camino y el cielo con el polvo. Y como que más adelante van llegando más y más y más y parece que es todo como una gran caravana de gente que se va sumando, ¿no? Con lo cual se va reforzando también la centralidad que va a tener este hecho que va a venir después. Em, bien, ¿qué más? Bueno, no, y la imagen de las hormigas al respecto me parece que es interesante también, ¿no? Porque es una comparación en la cual, digo, no tiene que ver con estas complicaciones a las que nos tiene acostumbrados el poema, ¿no? Es una cosa bien sencilla, bien clara, es una imagen bien directa y bien cotidiana, si quieren, ¿no? Próvidas hormigas a sus mieses, y ahí como hormigas se pararon y empezaron a caminar. Cuando viene después todo esto del cielo con el polvo, el número del camino, cuando viene acá viene como una inversión que tiene que ver más con una complicación, pero que arranca con esta simplicidad. Eh, bien, eh, la otra cosa que me interesa es justamente esto que decía de este juego dialógico, ¿no? Entre el peregrino y el anciano. Es como que a partir de justamente de esto de relevar el pasado, ¿sí? Es como que se cambia la relación entre estos personajes, ¿no? Y en ese punto, a mí me parece que ahí hay algo que se podría pensar, que no sé muy bien cómo expresarlo, pero esto de que el anciano, con este gran discurso, ¿sí? Finalmente lo que hace es descubrir
un aspecto de su vida, un aspecto de su vida que, además de todo, revela su identidad verdadera, y a partir de ahí es que establece otro tipo de relación con el peregrino en un gesto que el peregrino nunca va a tener, ¿no? Entonces, pensar un poco ahí algo, eh, no sé si puede pensar en términos narrativos, es decir, esto que eh, si tiene algo que ver con organizar la trama narrativa, de la cual el anciano va a ser capaz, porque es el que va a empezar a explicar esto, o a manejar el paisaje, o a algo, ¿sí? Si no tiene que ver con esta caída, de alguna manera, de la máscara, esta caída del disfraz, a través del discurso y a través de, bueno, como la presentación de la propia vida. Igual si quieren, leemos lo que viene después, porque tal vez ahí se entiende un poco más lo que estoy diciendo. Eh, Cuando dice, eh, levantando al forastero dijo, y bueno, si alguien quiere seguir leyendo, ¿Crees que lea? si querés, leemos Bueno, hasta el 530. sí, para que voy a agarrar mi libro porque esa letra está muy chiquita para mí. Cabo me han hecho hijo de este hermoso tercio de serranas. Si tu neutralidad sufre consejo y no te fuerza obligación precisa, la piedad que en mi alma ya te hospeda, hoy te convida al que nos guarda sueño, política alameda, verde muro de aquel lugar pequeño que, a pesar de esos fresnos, se divisa. Sigue la femenil tropa conmigo, verás curioso y honrarás testigo el tálamo de nuestros labradores que de tu calidad señas mayores me dan que del océano tus paños o razón falta donde sobran años. Bien, entonces fíjense que es un poco lo que les estaba diciendo a partir de de este discurso y de estas lágrimas del anciano, se puede lograr esa especie de eh, invitación, ¿sí? Como de complicidad o de algo entre los dos, ¿no? Entre los dos personajes. Entonces, fíjense, o sea, lo que le está diciendo acá es que lo acompañe, que él va a custodiar a esas serranas, ¿sí? Esas que venían bailando, y que lo acompañe, ¿sí? Lo está invitando a acompañarlo y anuncia otra vez la idea de hacia dónde van, ¿no? O sea, desde la descripción que se hace, ya empieza a acumular los elementos propios de un espacio idílico, ¿sí? Que después se van a reforzar a medida que van caminando. Eh, y fíjense que eh, le dice además que, donde estamos en el verso 527, verás curioso y honrarás testigo, que digamos que esa es como la acción del peregrino a lo largo de todo el poema, ¿no? Este ver curioso y este ser testigo, ¿sí? Porque finalmente eso es lo que hace todo el tiempo. Eh, el tálamo de nuestros labradores, ¿sí? ¿Y qué es lo que le dice después? Alude a Ahí, este origen, decir, sí, no, no, o sea, lo mira él, le comenta sobre él, ¿no? Sobre sus paños, sobre sus ropas, como que hace alusión al estado en el que sabemos que está porque lo vimos salir del mar al principio del poema. sí, otra vez Y vuelve a aludir a las ropas. Fíjense que primero, la primera alusión a las ropas fue la presencia del océano y fue lo que produjo todo ese discurso, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que la ropa que Será como trae, que esos paños evidencian su supervivencia, digamos, en el océano, ¿es eso? o sea, que por un lado están evidenciando eso y esa presencia del océano y esa supervivencia fue lo que al hombre le hizo disparar todo el discurso de las navegaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que eran las señas del océano?
Pero ahora, ¿qué le está diciendo? Ya pasamos a las señas del océano. Está diciéndole otra cosa. Ahora El le está estatus, diciendo ¿no? exactamente que el vestido, más allá de la presencia del océano, sobre la cual ya se explayó el hombre, le da señas de una clase noble, ¿sí? Le da señas de que el personaje es noble. Entonces, fíjense como un rompecabezas se va articulando este personaje que nunca terminamos de tenerlo claro, ¿no? Pero bueno, tenemos el náufrago, la pena amorosa, ahora tenemos ejemplos de que es un personaje noble. Y como personaje noble, lo que está haciendo es honrando todo lo que está viendo, ¿sí? Lo ve curioso y lo honra como testigo. Estar presente en esas bodas, ¿sí? Va a ser un honor para los labradores que se están juntando. ¿Entienden? Le está diciendo eso. Por otro lado, la otra cosa importante o interesante es que todo toda esta descripción, fíjense que va a echar mano de distintos elementos. En este caso, va a echar mano de un vocabulario medianamente militar, ¿no? Porque dice que lo hicieron cabo de un tercio de serranas, ¿sí? Sigue la femenil tropa, ¿m? Y en algún momento habla de una escuadra. Otra cosa que me parece importante, o que está bueno para destacar de acá, es lo del el verde muro, porque después también va a empezar esa contaminación, ¿no? O sea que, viste que va a hablar de calle de Chopos, de carrera de Álamos, digamos, como que hay una contaminación de elementos que tienen que ver con la naturaleza y otros que están más asociados a lo urbano, ¿no? Que también, de nuevo, me parece que resuena un poco con esto de político, porque además la Alameda es calificada como política, ya se había hablado también de, bueno, la cortesía, ¿no? Lo que venía antes del discurso de las navegaciones y que ya venía como desde el final del Beatus Ile, o sea, como marcando siempre esa superposición como de planos, ¿no? De lo que tiene que ver con la ciudad, con un ámbito urbano y este espacio natural. Sí, sí. Que en realidad lo que podemos pensar también es que justamente de alguna manera se estaría como denunciando también el artificio, ¿no? De esta construcción natural, entre comillas. Pero bien, Y dale, dale. ¿Ibas a decir una cosa? muy menor, pero bueno, pensando en los cambios de las denominaciones, que acá vuelven a hablar del forastero, del extranjero, como enfatizando, digamos, la alteridad, y lo que refuerza también la cuestión de la hospitalidad, ¿no? Porque, bueno, no solo lo enuncia directamente el hombre, como le decís vos, espera que me perdí los versos. La piedad que mi alma ya te hospeda, este, o sea, lo enuncia directamente y, digamos, el hecho de que la voz poética lo llame extranjero, forastero, ¿no? Digamos, como para subrayar un poco eso. Y además que el político serrano pasa de llamarlo amigo en el final del discurso de las navegaciones a llamarlo hijo acá. Sí, claro, yo a eso me refería cuando decía que a Sí, partir de como de este desprenderse de su vida por parte del anciano o del hombre, como le digo, arma como una relación de así, como de filial entre él y el peregrino. Y sí, es sí. lo bueno es como que todo el tiempo el texto parece como que el peregrino debería responderle a esa relación contando su historia, ¿no? Pero Ujú. bueno, nunca lo hace. Eh,
Bien, todos los versos que siguen, fíjense que en todos los versos que siguen lo que tenemos es una construcción, otra vez, ¿no? Otra vez una construcción de ese espacio, ¿sí? Fíjense que otra vez con la calle de Chopos, la carrera de Álamos, el viento que está soplando, los árboles que no se sabe si están refrescando o si están justamente haciendo un lugar oscuro, guerra al calor o resistencia al día. Fíjense que son todos los elementos tópicos de un locus amoenus que están otra vez desarrollados ahí, otra vez presentados, ¿sí? Y lo que es interesante es que podemos pensar que en realidad es como que el discurso de las navegaciones irrumpe, ¿no? Irrumpe en ese espacio que ya se había construido y entonces hay como una necesidad de volver a construirlo, ¿no? Eso podría ser una manera de pensarlo. Y la otra manera de pensarlo también podría ser como que es un espacio que se hace a la par del camino, ¿no? O sea, es un espacio que lo van haciendo toda esa comitiva gigante que va caminando. Ahora, acuérdense que acá lo que pasó es que se volvieron a separar los varones de las mujeres. Y este es un espacio que ahora es otra vez un espacio femenino. Un espacio femenino que arranca como con estas metáforas de una situación militar, pero va después a desembocar en la mitología absoluta al estar pensadas estas serranas como sirenas. ¿Sí? Fíjense que en un momento las van a llamar sirenas de los montes. Entonces, estos versos, digo, esta construcción está como dividida en dos. Por un lado está pensado el espacio, ¿no? Con estos elementos que podemos marcar hasta el verso 539. Y después, fíjense que lo que hay es como una especie de descripción de estas serranas que van cantando, bailando al compás de un arroyo, ¿sí? Entonces fíjense que hay como un paralelismo descriptivo entre las serranas y el arroyo. Fíjense que la descripción de las serranas no dista mucho de la que vino antes y no dista mucho del romance. ¿Se acuerdan el romance que habíamos visto? El de los pinares de Júcar. Sí, justamente te iba a preguntar, porque no sé si lo tengo a mano, a ver cómo lo puedo encontrar. El romance, ¿Lo habías colgado en algún lado? No me acuerdo, perdóname. eh, Sí, el romance. sí. Sí, está en la clase, en el espacio de la clase que ahora no te sabría Ah, decir cuál fue, pero hace dos clases creo. Ok. sí. Espera que si tengo el campus. No, no lo tengo. A ver. Lo busco. Está subido igual. Igual, ¿sabes qué? Me parece que está colgado el campus. Yo ahora Directamente, no está entiendo en el por drive. qué. Puede ser, puede ser. Sí, sí, pero sí, está colgado, el campus está colgado. No, Bueno, lo igual revisamos. vos decís que lo comparta, que lo busque. Eh, O sea, porque yo lo al tengo drive, acá. ah, Si digo, al quieren lo drive compartimos. acceden a través del campus. Eh, Acá está. Si quieren que lo veamos de vuelta. En los pinares de Júcar vi bailar unas serranas al son del agua en las piedras y al son del viento en las ramas. No es blanco coro de ninfas de las que aposenta el agua, olas que venera el bosque, seguidoras de Diana. Serranas eran de Cuenca, honor de aquella montaña, cuyo pie besan dos ríos, por besar de ellas las plantas. Alegres corros tejían, dándose las manos blancas de amistad, quizá temiendo no la trueguen las mudanzas. Qué bien bailan las serranas, qué bien bailan. El cabello en crespos nudos, luz da al sol, oro a la Arabia. Cuál de flores impedido, cuál de cordones de plata. Del color visten del cielo si no son de la esperanza, palmillas que menosprecian al zafiro y la esmeralda. El pie, cuanto le permite la brújula de la falda, lazos calza y mirar deja pedazos de nieve y nácar. Ellas, cuyo movimiento honestamente levantan el cristal de la columna sobre la pequeña base.
Qué bien bailan las serranas, qué bien bailan. Una entre los blancos dedos hiriendo negras pizarras, instrumento de marfil que las musas le envidiaran. Las aves enmudeció y enfrenó el curso del agua. No se movieron las hojas por no impedir lo que canta. Serranas de Cuenca iban al pinar, unas por piñones, otras por bailar. Bailando y partiendo las serranas bellas, un piñón con otro, si ya no es con perlas, de amor las saetas huelgan de tocar, unas por piñones, otras por bailar. Entre rama y rama, cuando el ciego Dios pide al sol los ojos por verlas mejor, los ojos del sol las veréis pisar, unas por piñones, otras por bailar. Fíjense que esta parte, o sea, la parte anterior era muy parecida a la primera parte, pero esta parte es muy parecida acá. Fíjense, ¿sí? Es como la misma, exactamente la misma imagen, ¿no? Cuando habla del pie, de la pierna, lo que se ve, ¿sí? Bien, ¿seguimos? Ya estamos. Eh, bueno, y fíjense acá lo interesante de la centralidad del arroyo que le permite jugar con el cristal, ¿no? El cristal del arroyo y el cristal de las serranas. Digo, ya es como que lo que es interesante también de toda esta parte es cómo va eh, entretejiendo de una manera tal vez más clara que la parte anterior, porque la parte anterior eh, había como había como un componente narrativo más fuerte. En este caso va como entretejiendo, ¿no? Lo narrativo con lo descriptivo. De alguna manera es como que este camino hacia la aldea que tiene que coincidir con la llegada de la noche, ¿sí? Acuérdense que la temporalidad también es importante porque la temporalidad nos está trayendo elementos propios de la égloga, ¿no? Donde la égloga funciona con, de alguna manera similar al ciclo del día en general, ¿no? La égloga como género. Entonces, fíjense que esto también hay como un detenerse en el camino para que sea a la noche que se llegue a la aldea, ¿sí? Entonces, en este lugar también vamos a poder pensar un poco cómo funciona esa alternancia entre lo narrativo y lo descriptivo, ¿de acuerdo? Y en esos términos es el paisaje un elemento fundamental para pensar la detención de lo descriptivo. Y no es casual me parece que sea un espacio absolutamente femenino, ¿no? Este trayecto hacia la aldea. Porque aparte después el texto, en la parte que viene, después se va a detener justamente en otro elemento que va a estar construyendo el episodio de las bodas, que es las justas deportivas de los varones, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro elemento que tiene que ver con el epitalamio, pero que también tiene que ver con una poesía heroica. Y eso lo vamos a ver después. Es como que el poema está basculando entre un espacio femenino, que es el que tenemos ahora, y después vamos a llegar a un espacio masculino que tiene que ver con otras cuestiones, para cerrar directamente con este himno nupcial al que vamos a ver después. Bien, ¿algo más? Bueno, fíjense que también está, eh, digo, este juego con la relación entre el arroyo y las serranas y todo, está proponiendo también imágenes auditivas importantes, ¿no? Nosotros a veces perdemos de vista un poco cómo está construido todo esto, y fíjense que hay todo un juego con el concento de las serranas, que sería como su canción, y el sonido del agua, ¿sí? Estaría como acompañando una cosa a la otra. Bien, ¿algo más? Una cosa más, ese juego que veíamos recién en el romance que se hacía con el sol, ¿sí? El sol que se filtra entre las copas de los árboles y provoca soles pequeños, y las serranas con su baile izan los ojos del sol. En este caso se hace con el arroyo, ¿sí? Con el arroyo que van como
pisando pisando el arroyo, ¿sí? O relacionándose con el arroyo, digamos, no pisándolo, pero como la blancura de las serranas pasa a la blancura del arroyo, es decir, a la espuma. Eh, ¿Qué más? Eh, a ver. A la que menos del sañudo viento pudiera antigua, ay, perdón, que está todo en mayúsculas, pudiera antigua planta temer ruina o recelar fracaso, pasos hiciera dar el menor paso. Esto es complicado, pero ¿qué hay acá? ¿Alguien se da cuenta un poco? Sirenas de los montes, su consento. Está hablando del canto, ¿no? Del canto de estas serranas a las que está definiendo como sirenas de los montes. ¿Y qué está diciendo? Estaba diciendo que como que o sea, el efecto del canto de sirena está en su caminar, ¿no? En sus pasos, y eso acá es donde no estoy seguro, pero entiendo que como que haría mover hasta las plantas. Sí, O, exactamente. Haría mover hasta las plantas a las cuales los vientos no, el más sañudo viento no puede hacer mover, ¿no? Las haría mover. Con lo cual, ¿sí? El menor paso o las haría mover con los pies o las haría como con el canto, ¿no? Entonces está también, como también lo hacía el romance, ¿no? Está también reconociendo una suerte de identidad órfica en estas serranas. Digo, esto es importante porque todo apunta a la construcción de este espacio mitológico desde elementos cotidianos, ¿no? Que eso también es lo que no tenemos que perder de vista, ¿sí? Y me parece que acá retoma también esa dilogía de paso, paso, verso, paso, paso de caminar que estaba al principio, ¿no? Porque habla de los pasos del pie o de la garganta. Exactamente, sí, sí. Bien, bueno, fíjense que siguen las imágenes estas, eh, alude también a las piedras del arroyo, que el arroyo lava, las hace blancas, las hace espuma, las hace orejas, ¿sí? Eh, en toda su extensión. Es como que desde que nace hasta que termina, de donde es fuente a donde arroyo acaba. Es decir, el arroyo y la comitiva es lo que está como dirigiendo y funcionando como eje de ese paisaje, ¿sí? Bien, eh, seguimos un poco. Vamos ahora a la otra parte, ¿no? Lo que decíamos recién. ¿Alguien quiere leer? Leo, si querés. Dale, vamos a leer desde el 562 hasta el 572, estos 10 versos. En la carrera. Bueno. Vencedores. Sí, vencedores se arrogan los serranos los consignados premios otro día. Ya el formidable salto, ya la ardiente lucha, ya la carrera polvorosa. El menos ágil, cuantos comarcanos convoca, el caso el solo desafía.
consagrando los palios a su esposa, que a mucha fresca rosa, beber el sudor hace de su frente, mayor aún del que espera en la lucha, en el salto, en la carrera. Bien. Entonces, en estos 10 versos, lo que hace es ir al otro lado, ¿no? A donde están los varones, lo que decíamos recién. Y mientras las serranas van bailando, cantando, siguiendo el arroyo, ¿estos qué están haciendo? Y es uno, o sea, están siguiendo el camino con un gran esfuerzo físico. Y cuando dice lucha, yo no entiendo si es un juego entre ellos o es la lucha como por el camino escarpado o algo así. No, están yendo, caminando, hablando de que van a ganar los premios con los que van a celebrar al día siguiente este matrimonio. O sea, el matrimonio va a tener sus cantos, sus comidas, sus banquetes, pero también va a tener, esto que yo les decía hace un rato, una serie de justas, ¿sí? De justas, de luchas que tienen que ver con la celebración y también tienen que ver con ese remedio de una poesía épica, una poesía heroica. Entonces, estos lo que van haciendo es van diciendo, yo voy a ganar, yo voy a ganar la lucha, yo voy a ganar la carrera. Van como conversando sobre esos juegos que van a tener lugar al día siguiente. Es decir, también van adelantando elementos propios del epitalamio, ¿no? También tiene que ver con eso, pero como les decía yo, dividido en varones y mujeres. Las mujeres tienen una actividad y los varones tienen otra. Y lo interesante de acá es que ¿qué está marcando? Algo que está marcando ahí que, digo, dentro de este universo le queda espacio para introducir de alguna manera un tópico que no tiene que ver con esto, que tiene que ver con las comparaciones de eh, de la belleza femenina, ¿no? Cuando dice beber la rosa, beber el sudor hace de su frente, que a mucho fresca rosa, beber el sudor hace de su frente, mayor aún del que espera en la lucha, en el salto, en la carrera, ¿no? Eh, bueno, esto. Está como avisando lo que va a venir después. Esto también tiene que ver con la construcción narrativa, ¿no? Con esta construcción narrativa sinuosa, complicada. Bueno, de alguna manera el poema está anunciando y avisando y está dando como un signo, digo, una anticipación de lo que va a venir después, ¿sí? Bueno, ¿seguimos? ¿Leo? Dale, si querés, acá lo importante de los versos que vienen después tienen que ver esto con la construcción otra vez del espacio, ¿no? Eh, pero sí, leamos, dale. ¿Hasta dónde voy? O sea, hasta donde te Bueno, vos me parezca. interrumpís, vos me cortás. No, pero no te corto, vos lees, no te Bueno. interrumpo. Me tengo que ir a pelar papas. Centro apacible, un círculo espacioso a más caminos que una estrella a rayos, hacía, bien de povos, bien de alisos, donde la primavera, calzada abriles y vestida mayos, centella saca del cristal undoso a un pedernal orlado de narcisos. Este pues centro era meta umbrosa al vaquero con vecino, y delicioso término al distante, donde aún cansado más que el caminante, concurría el camino. Al concento se abaten cristalino, sedientas las serranas,
cual simples codornices al reclamo, que les miente la voz y verde cela, entre la no espigada mies la tela. Músicas hojas viste el menor ramo del álamo que peina verdes canas. No céfiros en él, no ruiseñores, lisonjear pudieron breve rato al montañés que ingrato, al fresco, a la armonía y a las flores, del sitio pisa ameno la fresca hierba, cual la arena ardiente de la Libia, y a cuantas da la fuente sierpes de Aljófar, perdón, aún mayor veneno que a las del Ponto tímido atribuye, según el pie, según los labios, huye. Listo, ahí te interrumpí. Vamos a parar ahí. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que hace mucho que no hacemos, que es que nos digan ustedes qué es lo que escuchan acá. ¿Decís como desde recursos fónicos o no? Desde recursos fónicos, desde imágenes, desde, o Ok, sea, ok. qué es lo que, así, despojados de todo, qué podemos decir de estos versos, en el contexto que venimos trabajando, obviamente. Bueno, ¿una descripción o una narración? ¿Qué les parece? Y me parece que tira más para descripción. Para Hay como, descripción. sí, ¿Una descripción fácil o una descripción difícil? ¿O qué tiene fácil y qué tiene difícil? quizás no es tan difícil para otras, ¿no? Que puedo ver con más referencias mitológicas. Me parece que en ese sentido, por ejemplo, es más plano, pero bueno, a mí igual me cuesta. Está Parece que está como basada, o sea, la dificultad por ahí está en los símiles, que hay como varios, ¿no? Como codornices y las hojas, no sé, por ahí Sí, o sea, desentrañar eso. ¿qué está describiendo? Un espacio como, ¿qué les parece? Primero, los primeros 4 versos aparece como de nuevo este espacio idílico, ¿no? Sí, o Eh, sea, fíjense que es un espacio idílico construido otra vez, ¿no? Con eh, árboles, ¿sí? Perdón. ¿Me escuchan? ¿Si hablo? sí, Ah, bueno, listo, porque se me acabó la cosa. Entonces, fíjense que es un espacio que está, otra vez nos estamos deteniendo en un espacio, como vos decís, idílico. Otra vez los árboles, ¿sí? Fíjense que ahora lo que hace es que son unos árboles que en realidad lo que están haciendo es construyendo caminos, ¿no? Es un poco lo que decía Jimé de la cosa anterior. Bueno, ahora es como un círculo al cual se llega por un camino de árboles, ¿sí? Y se desarrollan estos árboles, povos, alisos. Y digo, el centro de ese espacio, ¿sí?
se escala en descripción mitológica. ¿Y quién ocupa el centro de ese espacio? ¿Qué personaje mitológico? La primavera. La O sea, primavera, exactamente, exactamente. Y fíjense cómo está descripta la primavera: calzada abriles y vestida mayos. ¿Sí? Fíjense, a partir de una construcción, ¿sí? Bimembrada, en donde juega con los 2 meses de la primavera. Calzada abriles y vestida mayos. Verde y con flores, ¿no? Podríamos pensar así. ¿Y qué está haciendo la primavera? Fíjense que es una imagen impresionante la que está mostrando ahí. ahí lo que me falta es saber qué es pedernal. Pero Pedernal es donde golpeas, es como una piedra, pero que golpeas Para y salen sacar chispas. chispas, Claro, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Con una piedra, un pedernal, saca centellas, ¿sí? Pero centellas ¿de qué tipo? ¿Son flores o es agua? Centellas de cristal, ¿sí? Sí. undoso, además. O sea, volviendo a la imagen de quién, del agua, ¿sí? Acuérdense que el cristal es digo, la metáfora absolutamente fija para el agua, undoso, ¿sí? Y el pedernal ese está lleno ¿de qué? De narcisos, de flores de narcisos, ¿sí? O sea, fíjense que es una imagen re linda. ¿Mm? Esperen que voy de vuelta. Bueno, y en ese espacio, digo, en ese espacio que llegó como al centro de lo mitológico a partir de la acción de la primavera, es un espacio que ¿para qué está destinado? Es un espacio, o sea, aparece la sombra, que también es como del También es propio, tópica del locus exactamente, menos. Y exactamente, sí. al descanso. El Ah, descanso de los vaqueros, de los ¿sí? Fíjense que vaqueros, sí. dice que es para el descanso de los vaqueros vecinos, ¿eh? Entonces, fíjense como otra vez está como conjugando, ¿sí? Dos elementos distintos. Digo, lo mitológico extremo, ¿sí? Un espacio construido por la propia primavera y el vaquero que va a descansar y a tomar agua, ¿sí? Entonces, fíjense que en este espacio es donde se detienen las serranas que ahora están sedientas, ¿sí? Fíjense que antes el arroyo les servía de compañía para el canto y para la danza. Ahora les sirve como un espacio de detención para tomar agua. Esto tiene que ver con la construcción justamente de ese paisaje que necesita de esta nueva eh, idealización, pero también tiene que ver con la verosimilitud de la historia. ¿Mm? Sí. Y ahora las serranas, como bien dijeron, a partir de un símil, están comparadas ¿con qué? con Codornices. codornices. Con codornices que ¿qué les pasa? Em, Como aparentemente como que acuden a un canto falso de, ¿o no? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Acuden a un canto falso del cazador, que en realidad lo que está haciendo les está escondiendo la red donde las va a atrapar, ¿sí?
esta imagen, digo, es interesante porque es interesante como construcción, pero también es interesante porque vamos a recordar una vez más que el tema de la cetrería es un tema importante adentro de las soledades. Y porque podemos recordar una vez más que también estas imágenes, estos símiles, nos hacen pensar en un espacio en donde hay elementos disruptivos, ¿no? Dentro de toda esa construcción idealizante que se hace. ¿Sí? Y acá se da, creo que eso lo decía Shams, ¿no? Como que o lo habíamos hablado acá también, como que este símil también contribuye a decir algo también, o sea, no es solo un símil, sino como que está además diciendo algo sobre ese ambiente, eh, como diciendo, bueno, aquí también existe esto, ¿no? Existe esta casa de colores. Exactamente, exactamente, claro, claro. Es, es esa idea, ¿sí? ¿Qué más? ¿Algo más? Eso de músicas hojas está buenísimo. Músicas, hojas, viste, el menor ramo. Sí, sí, ¿no? Está como, el adjetivo ahí está muy bueno. Sí. No, ¿Cuál música o Hayam? No, perdón, una pavada. sí. ¿Eso cómo lo leen? ¿Como músicas modifica hojas o hojas? Yo creo que sí, que es Ah, el ruido, ¿no? no, El ruido de las hojas del álamo. Claro, que se mueve con el viento, ¿no? claro. Em, No, dice viste, no dice visten. Pero, sí. claro, viste. Sí. Teníamos una parecida, ahora se me olvidó, pero teníamos una muy parecida. Eh, no sé. Bueno, ¿y qué pasa con este Músicas Hojas? Vamos a volver a leer esa parte hasta huye. Es donde Mus- descansa, ¿no? Están ah, Perdón. descansando, pero ahora viene como otra parte que arranca en esta Músicas Hojas. ¿Sí? O sea, son las serranas primero que están, fueron sedientas, se dieron al agua de esta fuente que encontramos en este centro en donde la primavera domina todo. Y ahora vendría este pedazo, ¿sí? El de Músicas Hojas. músicas hojas, viste el menor ramo, del álamo que peina verdes canas. No el céfiro, no céfiro en él, no ruiseñores, lisonjear pudieron breve rato al montañés que ingrato, al fresco, a la armonía y a las flores, del sitio pisa ameno, la fresca hierba, cual la arena ardiente, de la libia y a cuantas da la fuente, sierpes de aljófar, aún mayor veneno que a las del ponto, tímido atribuye, según el pie, según los labios huye. ¿Y esto? Bueno, en primer lugar aparece como el viento que provoca esta música en estos álamos añosos, ¿no? Lo de las canas. Perfecto, sí, sí, sí. Pero está como el personaje este del montañés que es como disruptivo en esta escena en este locus amoenus, ¿no? Muy bien. No se deja lisonjear, va. Y acá es donde a ver, pisa ameno la fresca hierba, cual la arena ardiente de la Libia, y a cuantas da la fuente. Y tímido. Ah, ahí no lo entiendo. Entiendo que hace algo en relación a las serranas que están refrescándose en la fuente, ¿no?
pero O sea, está planteado, a ver, se está reforzando ese locus amonus con el céfiro, que es un viento calmo, que mueve estas hojas, que producen música con el movimiento de estos árboles, estos álamos añosos. Eh, También están los ruiseñores que están cantando, ¿sí? Acuérdense todo lo que significa el ruiseñor. Bueno, está cantando acá el ruiseñor. Pero nada de eso puede, y acá se introduce esta figura disruptiva del montañés, ¿sí? Del anciano, bueno, de este hombre, em, para el cual ese ameno sitio no existe, ¿sí? No, no, no está cómodo en ese sitio fresco, armónico, lleno de flores. O sea, en ese ameno sitio, digo, el mismo poema resume, ¿no? En este sintagma lo que viene desplegando, pero plantea esta disrupción con la presencia de este hombre para el cual esa fresca hierba es similar a qué? Al desierto. no es cierto. Claro, no a cualquier desierto, sino a la arena ardiente de la Libia, ¿sí? O sea, el emblema del desierto, del extremo. ¿Y qué más? O sea, no está a gusto ni pisando esa hierba que le parece la arena ardiente de la Libia, ni qué, Ni con el agua, ni con el agua. Fíjense la metáfora para agua, sierpes sierpes de de Aljófar. aljófar, ¿sí? Tremendo. ¿Sí? Que la teníamos parecida en el discurso contra las navegaciones, cuando decía, pero para otra cosa, para el istmo, que decía sierpe de plata. Bueno, acá tenemos las sierpes de Aljófar. Digo, esa imagen, fíjense que es interesante porque es la imagen de la víbora que forma el agua, similar al agua, pero ¿con qué la pega? Digo, ¿con qué establece esta relación lógica? Con una serpiente normal, porque ¿qué introduce ahí? El veneno. El veneno, ¿entienden? Entonces fíjense cómo juega con la imagen del agua que conforma una sierpe de aljófar, pero inmediatamente la pega con la referencia literal que es la serpiente venenosa, ¿no? Y no es cualquier serpiente, así como no es cualquier arena, sino que es la arena de Libia, no es cualquier serpiente, sino es la serpiente del Ponto, ¿sí? ¿Y qué hace este hombre? Pasa rápidamente. Le escapa a pisarla y le escapa a beberla, ¿sí? Según el pie, según los labios huye. ¿Y por qué? Quizás por esto de la memoria. No. Claro, porque es el agua, ¿sí? O sea, fíjense que si los restos del océano en el vestido del peregrino le desembocaron todo ese discurso, imagínense el agua, ¿entienden? Entonces no está a gusto el hombre ahí. Según el pie, según los labios huye. Tímido, ¿sí? Es un cultismo por temeroso, ¿m? No es tímido como lo entendemos. También porque es dable pensar que ese espacio que era habitual también fue habitado por ese hijo, ¿no? O sea, como esos espacios felices que... Eh, lo que pasa es que si entendemos que eran mercaderes, Ah, estarían de alguna manera un poco alejados de este espacio. ok. Eh, Tal vez es más solo por la presencia del agua. Em,
Bueno. em, bueno, vamos a seguir. Sí, capaz llegamos a ver todo esto. Falta poquito. Em, vamos a ver un poco estos primeros versos. Em, ¿Quién quiere leer? Yo puedo leer. Dale, vos Pasaron leé y todos, pues. yo te corto en algún Sí, sí, momento, dale. ¿sí? Sí. Pasaron Espera. todos, pues, irregulados, cual en los equinoccios surcar vemos. No sé si dice eso en tu texto. Ah, dice equinoccios, yo tengo equinoccios. Los piélagos del aire libre, algunas volantes no galeras, sino grullas veleras, tal vez creciendo, tal menguando lunas sus distantes extremos, caracteres tal vez formando alados en el papel diáfano del cielo, las plumas de su vuelo. Ellas en tanto, en bóvedas de sombras, pintadas siempre al fresco, cubren las que Sidón, telar turquesco, no ha sabido imitar verdes alfombras. Apenas reclinaron la cabeza cuando en número iguales y en belleza los márgenes matiza de las fuentes, segunda primavera de villanas, que parientas del novio aún más cercanas que vecinos sus pueblos, de presentes prevenidas, concurren a las bodas. Mezcladas hacen todas teatro dulce, no de escena muda, el apacible sitio. Espacio breve en que a pesar del sol, cuajada nieve y nieve de colores mil vestida, la sombra vio florida en la hierba menuda. Viendo Listo, vamos a pues, parar ahí. Vamos a parar ahí. Bien, entonces, fíjense que acá, de alguna manera, lo que tenemos es, volvemos un poco a una organización narrativa, ¿no? A una organización narrativa que está como, digo, organizada a partir de la construcción de un marco espacial, ahora un poco distinto, ¿no? Porque ahora al no volvemos digo, a este locus amoenus que ya estuvo como, por lo menos en esta primera parte, y lo que sí tenemos es como una referencia diferente que tiene que ver con qué, con estos primeros versos, ¿sí? Estos primeros versos que qué están describiendo. ahí hay cosas que no entiendo, porque piélagos del aire libre y volantes no valeros, o sea, como los pájaros serían, ¿o no? No, Exactamente, está describiendo que el se vuelo, pasan todos, la ¿sí? migración, Pasaron todos pues, ¿sí? Es decir, siguieron de largo una vez que descansaron en ese espacio, siguieron de largo y después se fueron alejando de una manera y ahí te está construyendo un símil. Y el símil que te está construyendo, con el mar, la no con el navegación, ¿no? mar. No, es otra vez ese juego de el mar como término de comparación de otra cosa, ¿no? Es otra vez ese piélagos de montes y montes de agua, montes de piélagos, es decir, está comparando ahora el cielo con el mar, ¿sí? Ujú. Y está comparando los pájaros que surcan el cielo con las galeras que surcan el mar. Entonces, fíjense que está construyendo esta imagen de volantes no galeras, o sea, no son barcos que vuelan, sino que son grullas veleras, ¿sí? Está hablando de los pájaros que están cruzando el cielo y que lo están cruzando, digamos, como en bandada, ¿no? Entonces por eso dice menguando lunas, por la forma que van logrando. Y acá fíjense el juego que hace entre escribir en el cielo y las plumas, ¿sí?
Esos 3 versos son espectaculares, son para la colección. Ujú. Caracteres formando alados en el papel diáfano del cielo, las plumas de su vuelo. Total. Y ahí lo de caracteres, estoy pensando, ¿no? Como no- remite a la, o sea, a una escritura, pero una escritura de la imprenta, o no, el carácter, no sé si, el carácter, no sé si, o a la Personaje. manuscritura también. Yo lo leí como Y personaje, ¿no? no sé, Ah, como personajes. no. No, como personajes no. No, pero a lo mejor como figura, más que como qué Claro. sé yo. A ver si estos comentaristas dicen algo. No. Ah, porque dice en el papel, entonces tiene sentido que sea escritura, ¿no? Caracteres en el papel. No, claro, pero pueden ser letras. A ver, acá está, pará. Oh, bueno, no, esto no. Pará. Dice, ahora, caracteres alados. Dice, dice Shams, mi colega Claude Dumas y sus amigos cazadores de la región de las Landas, donde pasan muchos vuelos de grullas. Claro, Shams se pasa de literalidad. Me han confirmado la exactitud de las 3 disposiciones, es decir, una disposición así, dibuja, una así y una en i, evocadas en estos versos. Según Salcedo, los caracteres formados por el vuelo de las grullas pueden ser, además de la y, el triángulo o la A. O sea, están como, según Jans, están como remitiendo directamente a esas formas en particular. Pero bueno, si es así, lo que podemos leer es que otra vez tenemos la idea de la presencia de la casa, ¿no? Acá, en esos términos. De todas maneras, una interpretación más sencilla me parece que está bueno de decir que se retoma esa metáfora del mar dentro en todo, justamente inmediatamente después que el peregrino acaba de, no, que el peregrino no, que el anciano acaba de huir al agua por los recuerdos que el agua le trae. Y bueno, esta construcción de un símil y esta comparación de los que van pasando con estas grullas que van cruzando el cielo. Em, Bueno, y el otro elemento que tiene que ver con lo narrativo es que viene más segunda primavera de villanas, ¿sí? Sigue llegando gente, ahora son villanas, no son serranas, ¿sí? Digo, hay como una variación ahí del lugar en donde están transcurriendo. Y fíjense que esto de la segunda primavera tiene que ver con todas estas imágenes de color que van trayendo, ¿no? O sea, la nieve por la blancura de los cuerpos y de colores mil vestida por el colorido que traen. Fíjense otra vez el juego con el artificio y la naturaleza, ¿no? Cubren las que Sidón, telar turquesco, no ha sabido imitar verdes alfombras. ¿Sí? O sea, la contraposición entre la verde hierba y las mejores alfombras que son incapaces de imitar a la naturaleza. ¿Sí? O sea, otra vez tenemos ese cruce arte-naturaleza acá resuelto de otra manera. Y fíjense que este cambio de la serrana a la villana de alguna manera baja un poco, ¿no? El registro idealizante, ¿sí?
pueblos vecinos, digo, es como que hay como elementos más referenciados con la cotidianeidad, parientas del novio, ¿sí? Fíjense que está como bajando un toque a la realidad en ese cambio que implica pasar de la serrana a la villana. Y la otra cosa importante es esta inserción de algo que el peregrino está todo el tiempo funcionando como el espectador de un teatro, ¿sí? Y en este caso, fíjense que lo dicen directamente, teatro dulce, no de escena muda, es decir, como un público que está mirando esa representación, esa escena. Bien, y lo último para destacar de los últimos versos tiene que ver con esto de que decíamos hace un rato del paso del día y tenemos otra vez, ¿sí? Otra vez un largo símil y otra vez con aves, ¿sí? Fíjense que los tres símiles fuertes que estuvimos viendo en estos versos tienen que ver con las aves, ¿sí? Acuérdense el de las codornices, el de las grullas. Y ahora tenemos el de las aves. ¿Cuál de aves se caló turba canora? A robusto nogal que acequia lava, ¿sí? Viendo pues que igualmente les quedaba para el lugar a ellas de camino lo que al sol para el lóbrego occidente, es decir, al lugar al que tienen que llegar, ¿sí? Les queda el mismo tiempo que lo que le falta al sol para ponerse, eso es lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, después viene ese símil larguísimo que llega hasta el verso 637, ¿sí? Que explica cómo las aves, ¿sí? Cuando ven que la aurora se está yendo para las antípodas, se van a refugiar a un nogal, ¿sí? Otra vez digo, los símiles estos son dificilísimos y fíjense que se van complicando, ¿no? Y siempre tienen un referente que son las aves. Eso es un buen trabajo para hacer. No sé por qué, pero me quedé con eso de caracteres y lo busqué. Y puede ser también una acepción, es que es una señal mágica, ¿no? Como dice, me hace pensar en lo adivinatorio, Ah, en las lecturas también. adivinatorias del vuelo de las Ujú. aves. Claro, con las aves, sí, 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 también. habría que ver eso por Ujú. ahí, cómo Sí, sostener. sí, para mí en estos símiles hay un montón de cosas para ver y para trabajar y pensar por qué y después pensar si hay en otro lugar del poema en donde se eh, está esta presencia tan cercana con esto, con las aves como términos de comparación. Sí. Bueno, entonces, de esta manera las serranas empiezan a caminar para llegar al lugar, ¿no? Em, entonces, fíjense que sin alas vuela, ahí tenemos otra vez, esta es una
comparación bien fácil, pero bueno, la tenemos ahí. Y vamos a leer los últimos versos, así ya listo. Vamos a leer el lento escuadrón luego, ¿sí? Y ya cerramos. El lento escuadrón luego alcanzan de Serranos, y disolviendo allí la compañía, al pueblo llegan con la luz que el día se dio al sacro volcán de errante fuego, a la torre de luces coronada que el templo ilustra, y a los aires vanos artificiosamente da exhalada, luminosas de pólvora saetas, purpúreos no cometas. Ah, sí. Los fuegos, pues el joven solemniza, mientras el viejo tanta acusa tea al de las bodas Dios, no alguna sea de nocturno faetón, carroza ardiente, y miserablemente campo amanezca estéril de ceniza, lo que anocheció aldea. Perfecto, muy bien. Entonces, con esto cierra, ¿sí? Este caminar, se juntan las serranas con los serranos, ¿sí? Y llegan, ¿sí? Fíjense que llegan a otro paisaje, ¿no? Llegan a un pueblo que se esbozó en los versos anteriores a partir de sus chimeneas humeantes y ahora eso se reformula en términos de el sacro volcán de errante fuego, es decir, está hablando de una iluminación artificial y por otro lado, ¿qué otra cosa los recibe? ¿Unos qué? ¿Son fuegos artificiales? Claro, unos fuegos artificiales, exactamente, exactamente. Entonces, estos fuegos artificiales es importante que sirve también para reintroducir lo que había quedado un poco perdido, que es el elemento mitológico, ¿no? O sea, teníamos esta versión de la aurora, pero había quedado un poco perdido. Y entonces acá fíjense que tenemos inmediatamente en estos últimos versos tenemos la mención mitológica de dos, el dios de las bodas, ¿sí? Que es, digamos, el que está como produciendo esos fuegos artificiales, como anuncio, como regocijo, como bienvenida a los invitados. Pero por otro lado, ¿qué tenemos? La presencia de quién. ¿Qué otro personaje mitológico? Faetón. De Faetón, ¿sí? O sea, tenemos la presencia de Faetón y ahí tenemos otra vez el elemento así como ambiguo que destruye un poco la idealización esta a partir de otra vez la presencia, el pensamiento, el diálogo del anciano, ¿no? Porque ¿qué está diciendo el anciano? Sí, o sea, esta palabra solemniza estar con el significado de alaba. Entonces, mientras el peregrino está como alabando estos fuegos que los están recibiendo, el anciano lo que está diciendo es, bueno, es demasiado, ¿sí? No vaya a ser que alguno de estos fuegos incendie la aldea. Campo amanezca, estéril de ceniza, la que anocheció aldea. Y los modos que tiene de decirlo es pensando, ¿sí? En una comparación con la historia de Faetón. ¿Sí? Que no vaya a ser algún Faetón que con su carroza ardiente prenda fuego todo, se precipite y prenda fuego todo. Fíjense que acá también es interesante esta contraposición entre el joven y el viejo, ¿sí? Y ya lo que parecería pensarse también es que bueno, que está armando ahí también como un sentido y que finalmente está como marcándose algún tipo de eh, oposición que puede tener que ver con esto de, bueno, finalmente es como una historia que nunca tenemos y puede también tener que ver con una diferente actitud frente a las historias personales y las construcciones personales. Pero bueno, lo interesante es esto, que se enmarca de alguna manera mitológicamente lo que va a venir después, ¿sí? Lo que va a venir después justamente es un desarrollo de lo que va a pasar en ese pueblo ahora terminando el segundo día, ¿sí? Acuérdense que las soledades están estructuradas a partir de los días y ahora estaría terminando el segundo día.
Bueno, entonces, resumiendo, vamos a dejar acá. El miércoles próximo tenemos la exposición de Leonor y después seguimos con la lectura de los versos que nos quedan para ir avanzando en terminar la primera de las soledades. Si las condiciones están dadas y continúa todo como hasta el día de hoy, podemos ir a dar la clase a Puan. Los que quieran venir a Puan vienen a Puan, los que no se quedan en sus casas, es lo mismo. Em, Seguimos en contacto y atentos a lo que pueda pasar y a todas las acciones que podamos establecer y llevar adelante a lo largo de esta semana. Presten atención al campus porque vamos a subir algunas cosas. Cualquier cosa nos escriben. Si ven que no les contestamos, vuelvan a insistir, pero en principio más o menos estamos pendientes de los mensajes. Así que bueno, creo que nada más. No sé si alguien tiene algo para decir. Bueno, nada, sigamos entonces sosteniendo, ¿no? Sosteniendo este espacio y seguimos hablando, seguimos adelante y bueno, éxitos. Que tengan buena semana. Un saludo para todos y muchas gracias.